cumple un año del hecho que reconfiguró el narcotráfico y la relación en seguridad entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Escribe este viernes en su columna en el periódico Excelsior nuestro compañero y amigo Jorge Fernández Menéndez, periodista especializado en temas de seguridad, y vamos a platicar justamente con él de este tema, el primer aniversario de la extracción de El Mayo Zambada. Una operación que pues a un año de distancia sigue pareciendo increíble y que sigue dejando muchas incógnitas. ¿Cómo estás, querido Jorge? Me da gusto saludarte. Pascal, es un placer, muy buenos días. Como siempre es un placer estar contigo, con todo tu auditorio. Bueno, pues entonces para ti, Jorge, hay un antes y un después del 25 de julio de 2024. Sí, no hay siempre momentos definitivos en las historias, pero este sí es el momento donde se transforma todo. A partir de ahí se transforma todo. No se cae en ese momento, pero se confirma la caída de la confianza de Estados Unidos en el presidente López Obrador, se confirma la ruptura del cártel de Sinaloa, se confirma la reconfiguración del narcotráfico en México y se confirma algo que sabemos y estamos comprobando hasta el día de hoy, la penetración profundísima de las organizaciones criminales en las estructuras políticas del país. Yo creo que eso es determinante y eso es todo lo que exhibe lo que ocurrió con el Mayo Zambada y lo que ocurrió con Joaquín Guzmán López. En una operación, yo sigo insistiendo que es una operación encubierta, lo decíamos desde el principio hasta el día de hoy, donde la versión del secuestro por Joaquín a mí no me termina de convencer. Eso es lo que dice el Mayo Zambada. Me parece lamentable que nuestras autoridades en todo un año no hayan podido saber realmente lo que ocurrió en territorio mexicano hace el 25 de julio pasado. Tú haces una comparación muy interesante, me parece, en tu columna que se titula El Mayo, la caída que cambió todo. Así como las autoridades pakistaníes pues le daban seguridad a Osama Bin Laden. Tú dices que pues así se sentía protegido en México, en Sinaloa, en Durango, donde quiera que se escondiera el Mayo Zambada. Sí, y de la misma forma que Pakistán no le enteraron del operativo para ir tras Osama Bin Laden, que termina con su muerte, tampoco le informaron a las autoridades mexicanas del operativo, sea como haya sido, que Ujú. todavía hay muchos datos que no sabemos. Como haya sido, no le informaron a las autoridades mexicanas que habían ido por Zambada. ¿Por qué? Porque desconfiaban de esas autoridades. Y Pakistán seguía siendo un aliado, entre comillas, de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y México sigue siendo un aliado contra Estados Unidos en la lucha contra los grupos criminales, pero no hubo la confianza suficiente para que fuera un operativo conjunto. Y hay razones para eso. Mira, ya lo pongo ahí en la columna también, no sé cuántos años, don Julio Scherer tuvo una entrevista con el Mayo Zambada hace 10, 15 años. Unas semanas antes de la detención de Zambada, ahí fueron María Scherer y Jorge Carrasco de Proceso a entrevistarlo, y la entrevista fue en el mismo lugar donde lo había entrevistado don Julio. O sea, llevaba por lo menos 10 años viviendo exactamente en el mismo lugar y nadie lo había molestado. Entonces, esos son los elementos que alimentan la desconfianza. Sumémosle la estrategia de abrazos y no balazos, Ujú. sumémosle todo lo que giró en torno a la no lucha a fondo contra el narcotráfico el sexenio pasado, y por eso se realizó. Yo creo que Estados Unidos quiso demostrar que podía realizar este tipo de operativos en México sin que nadie, literalmente sin que nadie se enterara. Bueno, y pues ya yo conté 35, lo publico en la columna de hoy, veces que los presidentes de México, López Obrador y Claudia Sheinbaum, han pedido públicamente al gobierno estadounidense que aclare lo sucedido, que le mande un informe sobre lo que pasó, y pues del otro lado no les están haciendo mucho caso a esas peticiones, Jorge.
y no se lo van a dar. O sea, si es una operación encubierta, no quizás el día de mañana en alguna serie, dentro de algunos años, en alguna serie veremos la Operación Culiacán o la Operación Zambada. Va a ser una Ujú. magnífica serie de cómo unos comandos se terminan llevando al Mayo Zambada con colaboración de Joaquín Guzmán, pero no lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque si vemos todo lo que ha ocurrido hasta ahora, esa falta de confianza, a pesar de las acciones que ha tomado el Gabinete de Seguridad, esa falta de confianza se mantiene. Y la falta de confianza parte de un punto que lo ha hecho explícito Estados Unidos, que es rompan las redes de protección política que tienen los grupos criminales. Eso es lo que quieren y eso es lo... Ha ocurrido de todo. Hemos desmantelado 1.000 laboratorios, hay 3.000 personas detenidas, se han pegado muchos golpes, Ujú. pero las redes no se desmantelan y ahí tenemos el caso de Adán Augusto y de Bermúdez por si hiciera falta algo para demostrarlo, pero además, Pascal, un punto adicional. A mí me resulta insólito que las autoridades, en un año, las autoridades mexicanas, no hayan podido averiguar lo que pasó ese 25 de julio y simplemente nos atengamos a Ujú. lo que dijo el Mayo Zambada, que no sabemos si es verdad o no. E incluso si lo que dice el Zambada fuera verdad, sería terrible porque ahí está la muerte de Héctor Melesio Cue, de los custodias del Mayo Zambada, Ujú. dos, además eran comandantes de la Policía Judicial. Está el montaje del asesinato de Melesio Cue en Sí. una gasolinera y no hay nadie procesado por eso tampoco, ¿no? Sí, y creo que alguna vez saqué la cuenta de la distancia entre Culiacán y Santa Teresa. Son como 1.000 kilómetros que un avión voló de ida y de regreso y pues nadie lo detectó, no hubo pues, ninguna información o no supo absolutamente nada el gobierno mexicano. Jorge, tengo que hacer una pausa aquí y regreso un momento para seguir platicando, si eres tan amable. Sí, por supuesto. Volvemos en un momento. Estamos platicando con Jorge Fernández Menéndez sobre el primer aniversario de la extracción de El Mayo Zambada, su caída en manos de la autoridad estadounidense que ahora lo tiene a juicio, sometido a juicio. Jorge, 46 días después de estos hechos que hemos relatado, pues comienza el enfrentamiento entre entre los chapitos y la malliza, como se les dice popularmente, un conflicto que ha dejado centenares de muertos y de desaparecidos. Sí, comienza unos días después, pero en realidad el enfrentamiento ya estaba. El enfrentamiento entre la gente del Mayo y la Chapiza comienza desde, bueno, quizás desde la extradición del Chapo, pero comienza particularmente, rompen desde el momento que Vicentillo y Jesús Zambada, el hijo y el hermano de Zambada, atestiguan en el juicio contra el Chapo Guzmán. Desde ese momento la ruptura entre los dos grupos está marcada. Lo que hay es un estallido en esa fecha donde, según la información que tenemos, los chapitos tratan primero originalmente de quedarse con todo el cártel después de la caída del Mayo, pero ya con la carta del Mayo y con lo que consideran una traición de Joaquín Guzmán López, lo que ocurre es que los mayitos que estaban en una situación de mucha debilidad establecen una alianza con varias otras organizaciones criminales que finalmente parece, eso es lo que dicen las organizaciones de seguridad, parece que le han dado vuelta a la situación y son los que están a punto de exterminar o de acabar con los chapitos con un tema, Pascal, que no es menor. El abogado Lichman, que es el que defiende a Ovidio, a Joaquín, estos 17 familiares que llegaron a Estados Unidos, que defiende al Chapo Guzmán, que defendió a Emma Coronel, o sea, a toda la familia, ahora dice que también que es el abogado defensor de los que están en México, de los jefes de los chapitos, que son Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. Si es así, podríamos estar viendo la posibilidad también de que se rindan o se entreguen o Ujú. negocien Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, que serían los dos últimos de la familia de los chapitos que están operando. Y falta por ver
qué va a pasar o qué ha sucedido, porque no se sabe con Aureliano Guzmán, el hermano del Chapo, El guano. que tiene que jugar algún papel en toda esta Ujú. historia. Jorge, ha habido, como dices, pues muchas detenciones, la localización de laboratorios, etcétera. Sí, sí ha dado varios golpes el operativo federal de seguridad en Sinaloa. Sin embargo, pues los dos personajes principales en este momento, el Iván Archibaldo Guzmán y Ismael Zambada Sicairos, el Mayito Flaco, hijos de uno y otro de los fundadores del cártel, pues siguen ahí al frente de sus organizaciones. Yo no sé qué tanto operando, pero finalmente no han sido detenidos. ¿Por qué te parece que no se han logrado estas detenciones? Mira, Iván Archibaldo en febrero se fugó por un túnel, estuvo a punto de ser detenido y se logró fugar por un túnel, como había hecho su papá en alguna ocasión, y estuvo a punto de estar detenido. El Mayito Flaco, no sé si las autoridades han estado a punto de detenerlo o no. eh, y como tú dices, yo no sé qué tanto están operando. Me llamó mucho la atención, yo lo decía ahora, esto, la declaración de Lichman diciendo que él es el abogado también de Ujú, Iván Archibaldo y de Jesús Alfredo. Eso quiere decir que ellos, ya que son los de los Chapitos, ya se comunicaron con ese abogado, ya le pidieron que sea su abogado defensor, ujú, ya están estableciendo una estrategia para defenderse en Estados Unidos. Si tú haces eso, es que estás contemplando también la posibilidad de una entrega. Yo no sé si esa posibilidad está viva o no, es una especulación mía, pero en la situación de debilidad que aparentemente están los Chapitos y teniendo el antecedente que todo el resto de su familia, menos el Chapo, ha negociado con las autoridades, yo no descartaría ujú. que Iván Archibaldo esté negociando una suerte de entrega y de negociación con las autoridades Y, estadounidenses. y por eso vuelvo a preguntar, ¿y las autoridades mexicanas? Porque pues la propia presidenta se ha mostrado inconforme con estos acuerdos que han establecido los chapitos en Estados Unidos, ha pedido que Estados Unidos le informe de en qué se trata estos acuerdos. Hay quien dice, yo la verdad no lo sé, pero bueno, es una hipótesis sin duda que pues la información que entreguen los hijos del Chapo Guzmán y otros capos del narcotráfico pudiera revelar la protección por parte de autoridades mexicanas, pero sí me llama la atención lo que dices, si están con posibilidades de entregarse, pues más aún uno se pregunta qué está haciendo la autoridad mexicana que no los detiene, ¿no? No, yo no sé qué es la autoridad mexicana. Yo creo que eh, si yo fuera la presidenta Sheinbaum, afortunadamente no tengo esas responsabilidades, yo dejaría de pedir que me den información y Sí. comenzaría a exigir a mi gente que me dé cuenta la historia. A ver, la fiscalía es la misma que estaba en octubre, ahí no ha Uh-huh. habido cambios, hay miles de detenidos del cártel de Sinaloa, que sin duda más de uno debe tener información sobre lo sucedido, que me den la información de lo que realmente pasó. No tiene sentido estar pidiéndole a Estados Unidos y una y otra vez información. No tiene sentido estar quejándonos porque en última instancia terminas peleando con el abogado Leichman, que no deja de ser un abogado defensor de un narcotraficante o todo un grupo de narcotraficantes, que lo que le interesa es eso, es defender a sus clientes, no esclarecer la verdad. Entonces, me parece que tenemos que tener, o el gobierno mexicano tiene que tener una actitud mucho más proactiva para esclarecer lo que pasó, pero Uh-huh. además para actuar contra bueno, eso ya pasó, para actuar en lo que está sucediendo. Y insisto, me parece que se están haciendo bien las cosas en términos de operativos, de actividades que se desarrollan en distintos ámbitos, pero hay que tomar decisiones. La decisión al final, Pascal, termina pasando por los grupos, lo que insiste Estados Unidos, hasta con el tema de aranceles, con todo, giran, al final es una historia que gira en torno a dos cosas. El fentanilo que llega de China y la relación con China, por una Uh-huh. parte, que es un tema ya casi geopolítico, y desmantelar las redes Uh-huh. de protección políticas y de complicidad que hay con los cárteles mexicanos.
Ese es el punto. Cuando uno ve que después de todo esto que pasó, no se ha movido una sola autoridad en Sinaloa, que la fiscal que montó, porque en última instancia ella fue la responsable, aquello de Melesio Cuen, del asesinato de Sí. Melesio Cuen, sigue tranquilamente en su casa, que no hay un solo funcionario de la fiscalía o del gobierno o el gobernador o quien tú quieras. Nadie era cómplice de Zambada. Nadie trabajaba para Increíble. Zambada. Sí. Después de 3.000 detenidos del cártel de Sinaloa, nadie ha dicho nada de una sola complicidad política o Ujú. policial en Sinaloa. Eso es lo que genera la desconfianza. No, no nos Sí. engañamos, Trump se puede equivocar en muchas cosas, se equivoca en muchas cosas, es grosero, impertinente, todo lo que sabemos de Donald Trump, pero en ese punto, tanto Biden como Trump tenían razón. Bueno, pues ahí está, Jorge, un capítulo que evidentemente no se ha cerrado. Te agradezco mucho, te mando un abrazo. Un gran abrazo a ti, a todos los amigos, a todo el auditorio. Gracias, Pascal, Gracias, un abrazo. Jorge Fernández Menéndez.